Qué bueno es poder compartir nuevamente este tiempo de comunión, de alabanza, de adoración, de gratitud. Y también ahora tiempo de palabra, de compartir la palabra del Señor, y como compartía el domingo pasado el pastor Cristian, queremos en estos domingos estar llevando un mensaje de distintas oraciones bíblicas, oraciones que de alguna manera nos invitan a mantener viva nuestra comunión con el Señor, pero también nos invitan a ver lo glorioso, lo poderoso, cuando un pueblo, cuando hay personas que están orando en el Espíritu, orando conforme a la voluntad de Dios. Y las distintas oraciones que hemos elegido en esta serie que vamos a estar predicando durante este mes, de alguna manera quieren inspirarnos en esta mañana a nosotros. Hoy quisiera que pudiéramos leer la que está en Nehemías, una oración conocida, una oración fuerte. Y allí en el capítulo 1 de Nehemías, versículo 4 al 11, tenemos una oración que una oración que nos invita a buscar a Dios de una manera profunda en medio de las angustias. Y dice Nehemías capítulo 1, versículo 4 al 11. Luego de que vinieran gente que estaba en Jerusalén y les contaran cómo estaban los que estaban habitando allí en Jerusalén. Dice la palabra ahí en Nehemías 1:4, al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré al Señor del cielo. Y le dije, Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos, te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico lo que dijiste a tu siervo Moisés, que si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones, pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuche nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganar el favor del rey. En aquel tiempo, dice el texto, yo era copero del rey. Hasta ahí la lectura de esta palabra, de una oración profunda, que nace, que brota de un corazón angustiado. Pensaba, cuando las noticias que se escuchan son solo ruinas, dolor y miseria.
allí nuestro corazón se desalienta o se mantiene avivado para clamar, para pedir, para peticionar, para reconocer a este Dios único que tenemos en Jesucristo, o termina hundiéndose en la oscuridad y dejándose llevar en las mismas ruinas de lo que escucha. En el libro de Nehemías, en este libro, observamos que Dios siempre atiende a la oración y en esa atención atiende a toda la vida humana, a la plenitud de la vida humana. Y la atiende de tal manera que si uno leyera luego el texto completo de Nehemías, que es apasionante, descubriría o volvería a ver que Dios actúa no solamente en su vida espiritual, trayendo un nuevo corazón arrepentido, sino que también hay modificaciones sociales y políticas que reconstruyen la sociedad y aún todavía reconstruyen el muro que tenían como seguridad. Es decir, la transformación de Dios impacta en todas las dimensiones de la vida humana. Es más, cuando el soplo de Dios aviva la llama de los corazones, se producen lo que hemos denominado avivamientos. Y en la historia de la iglesia hay muchos avivamientos, y en la historia bíblica uno de los avivamientos que se pueden ver es justamente este que había en la época de Nehemías. Un nuevo reverdecer, un renovar espiritual, un avivamiento nuevamente de buscar el rostro y la bendición de Dios. No es un tema menor este, porque si uno mira a nuestro alrededor, y me refiero más allá de las paredes del templo, mira a nuestra sociedad, mira a nuestro mundo, uno puede decir, estamos viviendo en un tiempo de ruinas. Estamos viviendo en un tiempo alejado de Dios, donde la humanidad busca otros dioses y otra manera de expresar su espiritualidad, como se dice. Y su mirada no está buscando con sed el rostro de Dios, Padre de Jesucristo, sino que vive en sus propias ambiciones y opiniones. Y el pueblo de Israel había sido esparcido y en este tiempo estaba sometido a un nuevo imperio. Tal es así que Nehemías se cree que había nacido ya bajo la cautividad de ese nuevo imperio. Ya no había nacido en su tierra y solamente había escuchado las historias de este Dios liberador, este Dios que decía yo soy el que soy, de generación a generación por su familia, pero no tenía esa vivencia del pueblo. Pero sí vemos que sí Nehemías tenía un corazón de reconocer a Dios como único Dios y de clamar por su misericordia, sabiendo que si se arrepentía había promesa cierta en los cielos que se cumplían en la tierra, promesas de bendición, de gracia, promesas de misericordia. Nehemías, que era un copero, a mí siempre me gusta cómo los nombres conjugan muchas veces los sentidos y propósitos que Dios tiene en los planes, ¿no? Nehemías significa en hebreo, Yahvé ha consolado. Dios, nuestro Dios, ha consolado. El Señor ha consolado.
Y justamente lo que trae Dios a través de Nehemías es un tiempo nuevo de consolación. Consolación no es la palmadita en la espalda. Consolación, bíblicamente hablando, es un tiempo de restauración, es un ánimo con esperanza, es un tiempo donde la gracia abunda y uno la experimenta a diario. Es un tiempo de bendición, es un tiempo de promesas cumplidas. La consolación que viene de Dios, ¿sí?, nos sacude de nuestra manera vana de vivir para ponernos en el centro de la historia de Dios, en el propósito de Dios. Nehemías estaba allí bajo las órdenes de Artajerjes, que era el rey en ese tiempo, y como dice el texto que acabamos de leer, era el copero. El copero era una persona importante, ya creo que le hemos dicho varias veces, justamente porque como había muchas conspiraciones de matar siempre a quien estaba ejerciendo la autoridad y poder, en este caso el rey, había uno que siempre le probaba la comida y la bebida antes de que el rey la comiera. Por lo tanto, si había sido envenenada, ¿sí?, quien moría era quien probaba previo al rey, de tal manera que al rey no le pasara nada. Pero por otro lado, debía ser una persona sumamente confiable, porque si el copero le había dicho que había probado y no había probado, estaba en juego la vida del rey. Por lo tanto, el copero era un escudero de alguna manera, era alguien que se interponía frente a ciertas conspiraciones que podía haber, en ese caso, a través de alguna bebida que le llevaban al rey. Por lo tanto, digo, era aparentemente una tarea simple, pero donde se arriesgaba la vida. Pero también merecía ser una persona que inspirara confianza. Y parece que Nehemías, aún siendo judío, había sido una persona de confianza, de tal confianza para el rey que terminó siendo el copero. Y cómo cuando Dios tiene planes, cuando uno está en esa comunión profunda con Dios, Dios utiliza absolutamente todo lo que va pasando en nuestra historia para en algún momento podamos ser protagonistas de algo nuevo que Dios quiere. Nehemías era un copero, hombre de confianza, donde estaba en ese confort que vivía el rey, donde estaba en esa comodidad que le ofrecía estar en ese lugar de autoridad. Pero Dios estaba allí forjando algo diferente, que estuviera cerca del rey para poder influenciar de una manera poderosa. Pues luego de esta oración que acabamos de leer, realmente Dios concedió el favor y le dio el éxito, y el rey le preguntó qué le estaba pasando. Y cuando le preguntó qué le estaba pasando, que lo veía con angustia, Nehemías le contó todo y le dio cartas de autoridad para que se presentara a restaurar Jerusalén. Y lo puso en Jerusalén como gobernador. Es decir, desde un simple copero que estaba ahí al resguardo y en la comodidad del reino, Dios lo utilizó a Nehemías para restablecer, para restaurar a Jerusalén, a su pueblo. Y lo puso como gobernador. Si bien Nehemías tuvo que vencer muchas resistencias, claramente Dios estaba con él.
y pudo reconstruir algo que era fundamental en las ciudades para la protección y seguridad cuando venían a atacarlo, que eran las murallas. Una de las primeras cosas que se dedicó a hacer Nehemías fue reconstruir la muralla alrededor de Jerusalén. Lo segundo que se dedicó como gobernador a reconstruir fueron las relaciones políticas sociales, dado que aquellos que se habían quedado sin tierra porque tuvieron que vender los productos de las deudas que tenían, él les dijo que era necesario que pudieran devolver esas tierras a sus hermanos para que todos pudieran volver a habitar al lugar. Pero lo que más profundo fue en el cambio es que Nehemías, junto con Esdras, que era el sacerdote en ese momento, volvieron a redescubrir la ley de Dios, el libro de Dios. Y al leerlo dice que hubo un gran llanto y un tiempo de angustia y de confesión, de tal manera que todo el pueblo volvió a reconciliarse con Dios. Una oración inicial que abrió un campo de desafío y de misión tremendo. En medio de ruinas, de angustia y de dolor, en medio de situaciones de destierros, Dios utilizó a Nehemías para poder restaurar a su pueblo, trayéndole una restauración en la ciudad, con las murallas, en las relaciones, con la posibilidad de habitar nuevamente, pero especialmente en el corazón y en la comunión a través de volver a recordar y a releer lo que decía su palabra. Termina al final de Nehemías 13, versículo 14, Nehemías 13, versículo 14, dice: recuerda esto, Dios mío, y favoréceme. No olvides todo el bien que hice por el templo de mi Dios y de su culto. De alguna manera, la vida dedicada de Nehemías en favor del obrar de Dios, en favor de la bendición de Dios para el pueblo, ¿sí?, estuvo siempre marcado buscando la misericordia y el favor de Dios. Y termina casi de la misma manera que tiene su oración inicial. Recuerda, Señor, que vos dijiste que si nos apartamos de ti, vos nos llevarías a tierras extranjeras. Ahora, si nos volvemos, vos nos traerías a la tierra prometida. Recuerda que, al final dice, todo lo que hice, para que vos sigas teniendo misericordia y favor de mí. Este recuerdo no es porque Dios se olvide. Este recuerdo es lo que nos hace ver el corazón que busca siempre tener esa comunión con el Señor. El corazón que busca tener siempre esa relación profunda, íntima con nuestro Dios. Pero lo importante de una oración poderosa no es la oración en sí, sino el corazón con que se ora. El corazón de quien ora. Lo importante no es repetir una oración. Esta es una oración poderosa, así que la voy a decir todos los días. Esta oración la vamos a repetir. No se trata de eso. En la palabra en sí mismo no está el poder. En la palabra, no en la palabra de Dios, sino en una oración escrita. En una oración no está el poder. No es unas palabras mágicas que lanzamos al aire, sino es el corazón de quien ora. Es la búsqueda de que Dios obre. Es la disposición para que Dios se haga presente. Es allí, con ese corazón dispuesto, donde Dios puede obrar. Siempre me impactan estas palabras del Nuevo Testamento de Jesús cuando dice, mejor dicho, no lo dice Jesús, sino que dice el texto, el Evangelio, ¿sí?,
que no hizo más milagro en esa ciudad porque había incredulidad. Un corazón lleno de fe puede ver los milagros de Dios, puede ver la transformación de Dios, puede ver lo que otros ojos quizás no vean. Nehemías, cargado de angustia por lo que estaba viviendo su pueblo, clama a Dios, pero sabe que ese clamor no puede nacer solamente decirle, Señor, vos rescatarnos de este lugar, sino que sabe que su pueblo, que el pueblo de Dios y él mismo y su familia habían pecado. Nace de una confesión profunda. Sin esa convicción de pecado que viene del Espíritu Santo, no hay posibilidades de transformación porque quedamos limitados en lo que nosotros creemos que tenemos que cambiar. Mas cuando viene la convicción de pecado, esa confesión que nos lleva a traer el Espíritu Santo, nuestra confesión es conforme al corazón de Dios, no conforme a lo que nosotros creemos que no estamos haciendo bien. Y cuando nos inunda esta convicción de pecado que viene por el Espíritu, ¿sí? Realmente los cielos se abren de una manera maravillosa. Porque experimento, no porque la gracia no esté, sino que yo experimento esa misericordia y esa gracia de Dios en mi vida. Porque puedo tener una relación tan fuerte en comunión con Dios, justamente porque la barrera del pecado se desvanece en la gracia de Dios y puedo experimentar ese amor profundo de Dios en Jesucristo. Nehemías en el primer momento reconoce este Dios grande y poderoso, temible, dice. Hay una alabanza a Dios, un reconocimiento a Dios, pero lo segundo, hay una gran confesión. No solamente por él, no solamente por su familia, sino por todo el pueblo. Intercede en esa confesión por todo el pueblo. No busca culpables. Dios, mira aquel. No busca quejarse delante de Dios. Sería muy fácil para este tiempo en nosotros quejarnos de lo que otros hacen fuera y las consecuencias que tenemos como mundo, como sociedad. Y nos quedamos solamente en la queja o nos quedamos señalando y culpando a otros. No se quedó en ese lugar, Nehemías, muy por el contrario. Reconoció que él era parte del pecado. Que el pecado también lo había alcanzado a él. Y uno diría, pero era un hombre que buscaba a Dios día y noche, que tenía una oración continua, que ayunaba. Evidentemente, ¿sí? Lo que nos está enseñando acá Nehemías es que no se trata de que vos te salves, sino que se trata de que podamos mostrar la gloria de Dios, que podamos mostrar la salvación que viene de Dios, que podamos clamar e interceder en favor de otros en distintos momentos. Por eso, el reconocer el carácter de Dios grande y temible, el reconocer que no hay otro camino sino el arrepentimiento y confesión, nos encamina hacia buscar sus promesas. Y esto que dice Nehemías en el Antiguo Testamento muchas veces lo repite, ¿sí? Vos dijiste, Señor, que si nos apartamos de ti, nos desterrarías, nos iría mal. Mas, si nos volvemos a ti, vos volverías a traernos a la tierra de promesa, a la tierra de bendición. Vos nos volverías a restaurar en nuestra vida. ¿Cuántas promesas de gracia tenemos en el Señor que han quedado ahí, esperando que nosotros pudiéramos volvernos profundamente con un corazón arrepentido, con esa convicción que viene del Espíritu,
para volver a vivir esas promesas de gracia que Dios tiene para tu vida, para mi vida, para el pueblo de Dios. Porque lo que Dios quiere es mostrar su plenitud en medio de este mundo. Por lo tanto, lo que estamos viviendo alrededor nuestro, no podemos decir qué es lo que le agrada a Dios, para nada. Lo que estamos viviendo alrededor nuestro está en contra de la voluntad de Dios. Y somos nosotros llamados a clamar, a interceder y ponernos en la senda de bendición. Para que Dios nos utilice para obrar y mostrar su reino y de esa manera restaurar y reconstruir aquello que el Señor ha puesto delante nuestro. Quizás en algunos sea algo de la vida personal, quizás en otros sea algo de la vida laboral, quizás en otro esa restauración sea en la vida familiar, quizás en otro sea en la vida social. No importa dónde el Señor te llamó, sino con qué corazón estás buscando en este tiempo la presencia de Dios en tu vida. ¿Cómo está dispuesto tu corazón para que el Señor obre todas sus promesas y bendiciones? Para que Él pueda mostrar su paz, su reconciliación en medio de este mundo. Y lo último que dice Nehemías en esta oración es: pero esto necesito ayuda, Señor. Yo sé que vos lo podés hacer si nos volvemos a tus caminos. Yo sé que son promesas que vos vas a cumplir, pero necesito tu ayuda, Señor. Yo quiero ponerme en tu propósito, quiero ponerme en tu camino, pero necesito tu ayuda. Y si necesito tu ayuda, Señor, la única manera es que me mires con agrado, que muestres tu favor, que de alguna manera encamines las cosas que yo no sé cómo encaminar. ¿Cómo hago, Señor, para lograr volver a Jerusalén y tener carta abierta para poder reconstruir los muros allí, para poder ver cómo está la gente allí, las familias allí? ¿Cómo hago? No sé. Sé que estoy cerca de aquel que tiene autoridad, el rey. Pero ¿cómo le planteo esto al rey? Porque si yo le voy con este planteamiento al rey, hasta me puede encarcelar o cortar la cabeza. Por eso, Señor, te suplico que escuches nuestra oración y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Eso dice en la oración. Que Dios haga allí lo que nosotros no sabemos cómo hacer. Esta comunión con Dios nos lleva a una santa dependencia. Sin esa santa dependencia, nuestra vida cree que maneja a Dios. Sin esa santa dependencia cree que nuestros pedidos Dios los tiene que cumplir porque, bueno, soy hijo de Dios. Necesitamos tener esta santa dependencia para poder escuchar lo que Dios tiene para decirnos y de esa manera nuestra oración sea conforme al corazón de Dios. Por eso es que muchas veces la palabra dice que el Espíritu o aún Jesucristo intercede por nosotros, porque muchas veces no sabemos cómo pedir. Porque pedimos mal. Porque pedimos conforme a nuestras limitaciones, porque pedimos conforme a nuestra sabiduría, porque pedimos conforme a lo que nosotros entendemos y comprendemos. Mas Dios, que sí sabe lo que necesitamos y lo que necesita este mundo y lo que necesita su pueblo, ¿sí? Él da conforme a sus promesas y su gracia. Acá Nehemías no le dijo cómo debería ser el éxito que debía tener, no le dice cómo debería ser el favor del rey que debería tener. Dice, concédeme esto para poder presentarlo. Y de alguna manera Dios
había puesto esa oración en el corazón de Nehemías, para que pudiera de esta manera empezar toda esta obra de restauración, no solamente en términos de las murallas y de los terrenos, de las casas, sino esta restauración más profunda, que era del culto y de la vida espiritual del pueblo de Dios. Esta no es una oración de un día, de un momento. Bueno, hacemos esta oración y ya Dios. Es una oración continua. Tiene que ser una oración continua del pueblo de Dios. No es que oré un día y Dios no contestó, bueno, ya está. Esta debe ser una oración continua, porque en la medida que yo tengo una oración continua con Él en todo momento, ¿sí? Muchas veces esa oración va transformando mi manera de vivir, va transformando mi manera de pensar y va comprendiendo mejor el mundo espiritual, el mundo de Dios. Y entonces voy sabiendo pedir con mayor sabiduría. En la oración Dios nos va transformando a nosotros. Nosotros no vamos transformando a Dios en la oración. La oración lo que hace es que nosotros tengamos una apertura diferente al mover del Espíritu en nuestra vida. Por lo tanto, empezamos a tener una visión diferente a lo que teníamos hasta ese momento. Porque el Espíritu muestra lo que quiere mostrar el Padre. Así como Jesús no hacía las cosas que Él quería, sino que hacía las cosas del Padre, de esta manera, en comunión, no vamos a hacer las cosas que nosotros queremos, sino las cosas que Dios quiere a través nuestro. La oración nace de la comunión y del amor. Una oración profunda nace desde ese lugar. Si no hay esa comunión amorosa con Dios, difícil que podamos penetrar en la voluntad de Dios. No se trata de tener una oración del café instantáneo, una oración instantánea para salir del paso. Por supuesto que sí, esa oración permanente en Dios, esa comunicación permanente, pero ese es tiempo de vivencia espiritual, donde Él va transformando nuestra vida para que podamos nosotros caminar conforme a su llamado. Es algo que tenemos que buscar diariamente. Es la oración la que dispone nuestra vida. Sin ese tiempo de oración, sin ese tiempo de clamor, sin ese tiempo de comunión, nuestra vida es difícil que se disponga, porque se va a quedar en esa comodidad y en ese confort como vivía Nehemías. Nehemías, si no se hubiese preocupado en esa comunión con Dios, hubiese estado tranquilito al lado del rey, bueno, jugándose la vida cuando si le venía algo mal, pero bueno, capaz que zafaba y tenía todo el confort del rey para vivir. Y se escapó de ese lugar, no se quedó atrapado en esa mentalidad de comodidad, sino muy por el contrario, la oración lo fue transformando y se angustiaba por lo que vivían sus hermanos. La oración que tenemos que clamar en estos tiempos es para que Dios avive a su pueblo, para recobrar sus promesas, que solamente por la gracia de Dios han sido dadas, las promesas. Una oración de avivamiento, una oración donde Dios se muestre en plenitud en medio de nuestra humanidad. Una oración de confesión, porque muchas veces hemos dado la espalda o hemos buscado otros caminos diferentes al de Dios. Una oración que no van a hacer otros, sino que el pueblo de Dios tiene que hacer. Es un tiempo muy difícil que estamos viviendo. Tiempos complejos. Cada tiempo tiene su propia complejidad. Mantengamos la llama encendida de la oración y la comunión para que Dios nos siga utilizando para ser reconstructores y restauradores
de su presencia, de su palabra, de su voluntad. Oremos al Señor. Buen Dios, queremos darte gracias por la vida de Nehemías que encontramos en tu palabra, porque en ella encontramos enseñanza para nosotros. En ella también encontramos, Señor, inspiración para nuestra vida, y te pido que tu Espíritu Santo esté soplando en este momento en medio nuestro, trayéndonos, Señor, un nuevo aliento de fe, una renovación de tu Espíritu Santo, trayendo, Señor, en nuestra vida un anhelo de querer más de ti, de buscar más de tu presencia, de clamar, pero también, Señor, un anhelo de disponer nuestra vida en confesión, pero también en disposición para que vos obres y nos muestres, Señor, cómo podemos ser hacedores de tu propósito. Escuchamos ruinas, dolor, quejas, hay alrededor nuestro. Mas en este tiempo, que la brisa de tu Espíritu Santo siga haciendo arder la llama de nuestro corazón, para que mostremos a otros que solamente Cristo es el camino de vida, de esperanza, es el camino de transformación. Cristo es el camino de salvación. En Él oramos. Amén.